Tardes. Le puse una pregunta para usted, ¿qué es la educación familiar? La educación familiar es pues educar a los hijos que son los principales en lo que son los valores como el respeto, el amor, la tolerancia, enseñar los valores cívicos que hay dentro de la sociedad, que respete. También hay que enseñarles a ser buenos ciudadanos. Muchas gracias. Tardes. Quiero hacer una pregunta. Personalmente, para usted, ¿qué es la educación familiar? La educación familiar es unidad, es confianza para mí, es más que nada los valores, que es donde empiezan todos los valores, el amor a los hijos, a los padres, la confianza. Eso es para mí. Okay. Muchas gracias. De nada. Profe, buenas noches. Le quisiera hacer una pregunta. ¿Qué es para usted la educación familiar? La educación familiar, pues, es lo que tú puedes fomentar, para mí en lo personal, lo que tú puedes fomentar dentro del núcleo con los miembros de la familia, ¿no? Con las personas con las que convives, pues como valores, responsabilidad, aplicar la disciplina, ¿verdad? Organización. Eso es la educación familiar. Ok, muchas gracias, profe. Buenas noches, le quería hacer una pregunta para usted, ¿qué es la educación familiar? Bien, pues en mi punto muy particular de vista, yo creo que la educación de manera general empieza pues, en casa, ¿no? Que obviamente aunado a esto es el núcleo familiar, de donde vienen pues los padres o los tutores y los hermanos, y pues es inculcar lo que son los valores, que para nosotros sería lo que está marcado en las normas sociales como lo que está bien visto, ¿no? Las normas morales. Creo que es la parte más importante porque siempre he dicho que los alumnos vienen a la escuela a estudiar y a formarse como profesionistas, pero el lado humano inicia en casa, ¿no? Inicia con los valores que nuestros padres o las personas que están a cargo de nosotros pues nos inculcan y obviamente lo aprendemos por medio del ejemplo que ellos nos dan. Okay, muchas gracias. ¿Qué es la educación familiar para ti? Sería como empoderar a los miembros de un núcleo familiar, porque es que en la sociedad hay distintos núcleos, un núcleo social, etcétera, etcétera. Es como darles las herramientas para que tengan una buena convivencia y puedan llevar a cabo a lo largo de sus vidas que van a estar juntos de manera pacífica y mejor. Okay. Muchas gracias. Espera, no. Ok, ya. ¿Qué es la educación familiar para ustedes? La educación familiar es el conocimiento de aquellas habilidades que se pueden aprender a través de la experiencia y por medio de papás, mamás, tíos, abuelitas, más que nada aquellas personas que están cerca de nosotros y que nos acompañan durante todo nuestro desarrollo, las diferentes etapas que tenemos, ¿no? Más que nada en lo que es la infancia y la niñez, ¿no? Y esa información o esa educación es algo que también se caracteriza por transmitirse de generación en generación. Ya nos llega el conocimiento del abuelo, nos llega el conocimiento del papá, pero ya de manera a veces modificada o algunas de las veces algún agregado, ¿no? Que se manda de generación en generación y que ese tipo de información en la educación familiar nos sirve para formar nuestra personalidad, es la que forma en sí nuestra personalidad, ¿no? Y ya nos va a determinar algunas de las veces qué tan buena, qué tan factible o qué tan efectiva sea nuestra calidad de vida, ¿no? En este caso. Okay, gracias. Espérate otro. Buenas noches. Buenas noches. Te quiero hacer una pregunta. Para ti, ¿qué es la educación familiar? Es la que te enseña a desarrollarte como persona y la que te induce buenos valores morales. Gracias. Bueno, sí. Le quiero hacer una pregunta. Bueno, para usted, ¿qué es la educación familiar? Bueno, habría que entender la educación familiar
como aquella que se desarrolla en el seno del hogar, es decir, en la casa. Y bueno, en tanto que la educación entendida como aquello que es una acción para preservar el conocimiento de generación tras generación. En ese sentido habría que entender que las familias tienen una responsabilidad en educar a las nuevas generaciones para precisamente preservar una serie de conocimientos. Mucho de este conocimiento es de carácter empírico, es decir, producto de las experiencias. Yo comentaba que cuando tú eres hijo, aprendes muchas cosas de tus papás, de lo que ellos te enseñan, de lo que ellos te educan. Y bueno, cuando tú formas tu familia, vas a tratar de hacer lo propio, es decir, educar a tus hijos con respecto a lo que has aprendido, pero producto de la experiencia. Y entonces es ahí donde se aplica esta definición, pues es que educar es mantener los conocimientos producto de una tradición. Si a ti te enseñaron el cómo bañarte y el cómo comer, tú vas a tratar de que tus hijos aprendan de la misma manera. O sea, mantienes una como tradición. Sin embargo, muchas de las cosas que les enseñamos a los niños, a los hijos, pues, no tienen un fundamento más allá de la experiencia. Entonces, habría que recomendar que la educación familiar debiera estar fundamentada. Es decir, que tengamos conocimiento de causa. Le voy a decir esto al niño, pero sé por qué se lo digo. No solamente porque yo así me lo enseñaron y así lo aprendí. Porque de lo contrario solamente tendríamos el sentido común para justificar lo que yo voy a explicarle o enseñarle al niño. Y la educación familiar, si bien se puede caracterizar como una educación de tipo informal, en donde pues no hay un programa o un plan de estudios que oriente y te diga qué enseñar, cómo enseñarlo, etc. Pero de alguna manera la edad del niño sí te va orientando con respecto a lo que el niño puede ir aprendiendo. Es decir, conforme el niño va creciendo y lo clasifica su crecimiento por, digamos, la edad escolar, tenemos niños que antes del preescolar deben hacer algunas cosas. Entran al preescolar, deberán hacer otras. Entran a la primaria y así sucesivamente. Entonces, un ejemplo de ello es como la educación para el control del esfínter. Es decir, en pocas palabras, le voy a enseñar al niño a ir al baño. Que yo les he comentado, pues es que eso significaría decirle dónde está. Pero lo que propiamente significa es que al niño le voy a enseñar a que cuando tenga ganas de evacuar o de orinar, entonces avise para llevarlo al sanitario. Y entonces deje de usar el pañal. Entonces, ahí estamos en una educación del control de un músculo que está tanto en la parte de las vías urinarias como en la parte del tracto digestivo llamada ano. Entonces, pero no sé cómo estimular la enseñanza del control del músculo. Simplemente pues yo digo, me tienes que avisar y pobre de ti. Y muchas de las veces la educación es de carácter punitivo, ¿no? Con castigo o con premios, que sería lo mejor, ¿no? Pero eso hace que la educación familiar en un momento dado se convierta como una especie de negociación. Le voy a estar enseñando cosas y en la medida que las aprendas lo voy a premiar, pero si no las aprende lo voy a castigar, lo cual no es lo correcto. Sino que más que nada los niños pueden ir aprendiendo con base a ejemplos. De hecho hay que los niños no aprenden a base de palabras sino a base de conducta, entonces como que ellos hacen lo que tú haces. Exactamente, de ahí que la teoría conductista te plantea la técnica del aprendizaje por modelamiento. Entonces si tú al niño le quieres enseñar esto del control de esfínteres, pues permítele que te observe cuando vas al baño, sin pena, sin vergüenza, pues es tu hijo para empezar, ¿no? Que sabemos que el baño es un lugar de privacidad, ¿no? Pero en este caso, pues abre la puerta para que, mira, amigo, cuando yo tengo ganas de ir al baño, vengo y aquí es donde estoy. Tú, espero que hagas lo mismo. Mira. Y le puedes inclusive explicar, porque los niños tienen capacidad para entender todo lo que les digas. Le puedes explicar, mira, amigo, es que si tú logras venir aquí y hacer pipí y hacer popó, le vas a ayudar a mamá a que no lave tanta ropa que se pueda estar ensuciando. ¿Y verdad que tú quieres mamá? Claro, pues entonces, ¿por qué la quieres? Le vas a ayudar. Y una forma de ayudarla es aprendiendo a venir al baño. O sea, el niño razona pues, que una acción tiene una consecuencia, en este caso positiva. Ahora,
La educación familiar, en términos de que como el desarrollo de un niño debe ser integral, es decir, abarcar todas las áreas, lo mismo la educación. Entonces, tú al niño lo tienes en casa más tiempo que en la escuela. Por lo tanto, también la educación familiar pudiera y debiera ser integral. Porque al niño lo vas a estar educando de manera simultánea en muchas cosas, en muchas áreas de su vida. La educación moral, o el área moral propiamente hablando, que es donde regularmente se entiende la educación de los niños. Es decir, si el niño se porta bien, es un niño bien educado. Si el niño se porta mal, está mal educado. Entonces conseguimos muchas de las veces que la educación es orientada hacia la disciplina. Sí, en parte, pero no únicamente. Porque si tú divides las áreas del desarrollo infantil, social, sexual, moral, intelectual, psicológica, etc., entonces tú tienes que tener los elementos para distinguir qué parte de esa área de desarrollo integral vas a agarrar. Vamos a decir, bueno, lenguaje. Bueno, voy a estimular el lenguaje. El niño, a partir de los 1 año, 6, 7 meses, empieza con la etapa prelingüística. Y a los 2 años el niño tiene que ya estar hablando palabras. Entonces, si tú tienes elementos e información de cómo educar al niño en el desarrollo del lenguaje, estarías trabajando lo que es la lingüística. Luego, si al niño en términos de sociabilidad, que al niño lo eduques para que sepa compartir, que sepa respetar tiempos, que quién entra primero, quién entra después, que si vamos en cuestión de principios o hábitos, que te sientas, por favor no pongas los codos en la mesa, todo ese tipo de cuestiones. O el que si llegas saluda, que si te vas despídete, que si pides algo que sea por favor, que gracias. Son cuestiones mezcladas entre el desarrollo social y el desarrollo moral. Entonces, solamente que no lo alcanzamos de distinguir. Entonces, hay que tener presente que la educación familiar, en principio es en el hogar, que es responsabilidad tanto de la mamá como del papá, porque el hijo está viendo a esos dos personajes de la familia, o sea, la figura paterna y la figura materna. Estar siempre en concordancia, estar en acuerdo, porque si mamá dice algo que es contrario a lo que diga papá o viceversa, el niño entonces va a estar en un dilema: ¿a quién le hago caso? Y termina haciendo caso con quien más le convenga. Y caen en las negociaciones, ¿no? Entonces es una educación, si bien informal, pero además incorrecta. Y algo manipulable por parte del niño, ¿no? Claro, pues termina haciendo cosas indebidas. Si yo pongo el área del lenguaje con el área sexual y al niño no le educo en el manejo correcto de los términos con relación a las partes de su cuerpo, entonces al mismo tiempo le estoy educando mal sexualmente. Ejemplo de ello es que si en principio sabemos que son las partes nobles o los genitales, y en vez de decirle que en el caso del niño es pene y le digo pirulín, entonces lo educo mal en cuestión de un concepto que es lo que contribuye al desarrollo del lenguaje, y además le distorsiona su percepción de la sexualidad. Entonces es ahí cuando debemos recurrir en principio a las personas, profesores, que donde mi niño va a estar viendo: maestra, ¿cómo le puedo explicar esto a mi niño? Que muchas veces los papás lo educan o cometen errores al educar porque no saben la información y no saben cómo transmitirla. Y la otra, además de los profesores, aquellas personas especialistas en la materia. Entonces debemos entender que los niños están, digamos, obteniendo información en principio y básicamente en casa. Si en un momento dado esta información que le demos no es correcta, puede ser nutrida o reforzada por lo que el niño aprende en la calle. Si en la casa es incorrecta, sumado a lo que en la calle puede aprender también de manera incorrecta, pues el niño lo va a validar: pues esto es. Pero si en casa aprende lo que es correcto y de manera correcta, él puede contrastar: no, es que esto es así. ¿Y cómo? Es que me lo dijo mi papá y me lo dijo mi mamá. No me lo dijo el vecino, no me lo dijo una persona ajena. Y bueno, eso en principio. Sin embargo, habría que considerar que la educación familiar pudiera ser trasladada a otras personas que en un momento dado también están a cargo del cuidado del niño, que regularmente puede ser la abuelita, algún tío o algún hermano. Entonces, todos los miembros de la familia son responsables de la educación. Y obviamente puede haber una educación en un sentido
bilateral. Yo estoy educando al niño en algunas cuestiones, pero el niño también me puede estar enseñando algo con respecto a sus reacciones, ¿no? Pues en términos generales esa sería mi opinión con respecto a la educación familiar. Muchas gracias, profe.